El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Crónica con K de Quique, séptima temporada, presenta. Cerca de 80 menores de edad fueron abandonados por sus padres en centros hospitalarios del Valle del Cauca durante 2014. 40.000 niños fueron declarados en abandono en toda Colombia este mismo año. Para el presente, persiste esta forma cruel de maltrato infantil con cifras alarmantes. Y aunque el Estado hace todo lo posible para restablecerles sus derechos vulnerados por sus progenitores, la tarea va más allá de las leyes de amparo. Hoy en Crónica con K de Quique, el abandono infantil, el derecho a una familia. Cada año nacen en Colombia alrededor de 650.000 niños, de los cuales el Valle del Cauca aporta a esta prolija cifra entre 80.000 y 90.000 nacimientos. La mayoría de estos niños crece bajo el cuidado de sus padres o familiares, quienes dentro de sus posibilidades se hacen responsables de su manutención y necesidades básicas en su etapa de crecimiento. Otra minoría, aunque parezca inconcebible, no goza de este beneficio que por derecha les asiste como bienvenida al seno de un hogar. Sus padres, ya sea madre o padre o en pareja, los abandonan. Este abandono se da en instituciones de salud o en la calle, en la dura intemperie que desnuda su estado de indefensión y vulnerabilidad. Acto sin calificativo alguno. Pero no pueden ser solo estos los panoramas del abandono. No, las situaciones para tipificarlo son múltiples. A juicio nuestro, el dejar a un niño por largos periodos de tiempo sin responsables parentales, ejemplo, personas que viajan fin de semana y dejan al niño todo un fin de semana solo en la casa, sin responsables, puede considerarse como abandono. Niños que son dejados al cuidado de terceros y sus padres viajan al exterior a trabajar y nunca regresan. Niños que son dejados en la puerta de un hospital, dejados en la puerta de una parroquia, dejados en el ICBF en muchos casos, niños que están hospitalizados en centros médicos y sus padres nunca vuelven por ellos. En el Hospital Universitario del Valle la causa principal de abandono son niños que son productos de madres sin control prenatal, adolescentes, que no tienen un suficiente apego a ese bebé durante la gestación. Eso nos da unas cifras aproximadamente en total, entre los niños de la etapa recién nacidos, etapa escolar y preescolar, de 6 a 7 niños por mes, más o menos 80 niños al año. Abandono también se considera como la mamá que no realizó controles prenatales, la mamá que una vez el bebito nace no realiza las visitas constantemente, una mamá que viene en promedio 1, 2, 3 veces ya es considerado total un abandono del bebé. Una vez identificamos situación de riesgo para los recién nacidos, se procede a informarle a los padres, ¿sí? En algunas ocasiones los padres responden de una manera hostil, dejándonos total responsabilidad a nosotros y abandonando a sus bebés. Hay niños que tienen una situación de enfermedad muy grave, muy severa y en algunos con discapacidad. Ese tipo de pacientes, los madres se asustan, creen que hay un efecto en el cual ese niño puede fallecer o se sienten incapaces de cuidarlo. Nosotros lo que hacemos es brindarle una atención para que estén tranquilos y seguros de que eso no va a suceder. Pero en algunas circunstancias, como la hospitalización se prolonga por la enfermedad o la prematurez del bebecito, los padres deciden no volver y allí probablemente eso hace que estos niños sean entregados en unas condiciones en las cuales requieren un seguimiento y un trabajo multidisciplinario por parte de nuestro grupo de profesionales.
El Hospital San Juan de Dios intenta, por medio de trabajo social y de psicología, hallar red de apoyo para estos bebitos cuando identificamos que sus padres no son aptos para tenerlos, ¿sí? De la mano con ICBF, tratamos de contactarlos y le informamos sobre toda su situación para que realicen el debido acompañamiento una vez sea reportado el bebé. Ese niño seguramente, si está abandonado, es vinculado al sistema de protección del ICBF, bien sea a un internado, a una casa hogar, a un hogar sustituto, donde va a recibir por parte del Estado la protección y la garantía de atención para que sus derechos sean restablecidos. El niño tiene derecho a estar con la familia, bajo una condición, que ésta sea idónea y también desee asumir su custodia. Si encontramos familia que sea idónea y desee la custodia, el niño es reintegrado a esta familia. En contrario sentido, si no hay familia o la que hay no es idónea o no desea asumir su cuidado, el niño pasa al sistema de adopción. Ya regresamos. Hoy en Crónica con Cadequique, abandono infantil, el derecho a una familia. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 78 niños fueron abandonados en el Valle del Cauca en el 2014. 7 de estos 78 niños se les desconoce totalmente su origen. La mayoría de estos casos, el abandono tuvo como pretexto alguna discapacidad física o cognitiva en los menores, situación que pronosticaba no llegar a valerse por sí mismos en ninguna etapa de su vida. En otras palabras, se convirtieron en una obligación demasiado grande para sus padres, que a simple vista y sin ánimo de juzgar, le dieron la espalda a esta responsabilidad. El tema de la discapacidad es uno de los más tristes, de verdad, de los más llamativos, porque son niños que no pueden por sí mismos valerse. Y obviamente son niños que por su discapacidad se aferran siempre a esa figura paternal, y para ellos el ver que sus padres, su referente único, familia, los deja y nunca vuelve, tiene impactos muy fuertes a nivel psicológico. En estos casos el ICBF tiene contratados diversos operadores que administran hogares, familias sustitutas, donde las familias asumen el cuidado de ese niño, y también centros especializados para niños con enfermedad o con discapacidad, donde están atendidos hasta que dure su vida. Hay niños que llevan con nosotros 15, 20, 30 años con discapacidad, y estarán con nosotros, y el Estado responderá por su calidad de vida adecuada hasta que su existencia dure en este mundo. Una de estas madres sustitutas, residentes en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, es Adiela Vera, bondadosa mujer que desde hace 26 años y motivada por su gran corazón, se le midió a la tarea de manejar un hogar sustituto de bienestar familiar, una estrategia del ICBF de protección provisional para la restitución de los derechos a niños y niñas y adolescentes en situación de amenaza o alto riesgo. ¿Qué me toca hacer como madre sustituta? La palabra lo dice, madre. Apoyarlos y ser en realidad como una madre biológica. Gracias a Dios, Dios me ha dado como ese poder de verdad quererlos, de verdad manejarlos como unos verdaderos hijos biológicos. Les digo la verdad, este programa a mí me gusta, yo lo amo, porque me ha dejado experiencias grandes y pequeñas. Estas experiencias Adiela las relata con orgullo, ya que han sido muchos los niños y las niñas que han pasado por sus cuidados y a quienes les ha dado lo mejor de sí en su gesto materno. En la actualidad tiene bajo protección 5 beneficiados que, debido a su condición de abandono, han llegado a su casa, a su hogar. Uno de ellos es Antonio, quien de niño fue embestido por un carro, causándole lesiones irreversibles, y su posterior abandono por parte de su familia biológica. En la actualidad, Antonio padece de epilepsia y síndrome convulsivo. Él primero lo tuvo una mamá de la cual él la adoraba y ella lo adoraba mucho. La mamá renunció al hogar y se fue del país. Entonces él empieza a llegar a los hogares. No se adaptó. En ese trayecto de los hogares es donde él toma la desnutrición,
porque él no comía, no se tomaba el medicamento. Todo eso lo ayudó a que se descompusiera. Es más, él cuando me llega aquí no caminaba. Y ya, gracias a Dios, ya lo tengo hasta escolarizado. Le están enseñando. Es difícil porque ya es un muchacho que tiene 29 años, entonces ya es difícil. Pero no, le están enseñando a que aprenda a escribir su nombre y a comportarse como persona que es él. Uno más de estos amparados por Adiela es Nelson, quien perdió a sus padres desde muy niño, y desde aquellos tiempos de infancia ningún otro familiar se quiso encargar de él, situación que lo llevó a vagar por las calles en zonas difíciles en las que existen las fronteras invisibles. Él vivía por ahí en Mariano Ramos, despasándose de un lado al otro, le pegaron un tiro del cual lo dejan a él parapléjico. Llega aquí, que no puede caminar, él llegó en una cama, entonces muy triste. Yo me sentaba a hablar con él, yo le decía: usted es un muchacho que puede salir adelante, ayúdese, que Dios lo ayuda. Y entonces de un momento a otro se paró. Hoy en día ya no tiene bastón, camina con una pequeña dificultad, pero ya camina. Adiela, además, ha tenido que luchar contra un sistema de salud que aún no está preparado para atender a la población en situación de discapacidad. Sin embargo, no se ha dejado amilanar por estas dificultades y, por el contrario, se llena de fortaleza para luchar por sus niños y jóvenes y por los niños y niñas y jóvenes de otras madres sustitutas. Muchas me llaman y me dicen: Adiela, mira, tengo este problema, no me están atendiendo. Entonces le digo: ¿y qué has hecho? ¿Ya montaste? No, que no he montado tutela. Anda donde el médico y decirle al médico que te mande todo lo que necesite. Cuando vas a la EPS, ellos te van a decir que no. Entonces me trae los papeles y aquí vemos qué hacemos. Uno tiene que luchar. Y las leyes las hay. Lo que pasa es que nosotros no las hacemos cumplir. Pero las hay, las hay. Como la Ley 1618 de 2013, creada para garantizarle los derechos a las personas con discapacidad, valiéndose de medidas de acción e inclusión y eliminando toda forma de discriminación por discapacidad. También existe la Ley Estatutaria de Salud y la Política Pública de Discapacidad, que acaba de ser decretada en el 2014 para Cali y que poco a poco se ha ido interiorizando en el sistema de salud. En el caso de los niños con discapacidad, la competencia de nosotros como Secretaría de Salud, 1, es poder garantizar el tema del aseguramiento y 2, es poder garantizar que la prestación del servicio que se le haga a los niños y niñas con discapacidad pues sea con calidad, con calidez, con oportunidad y sobre todo que tenga en cuenta el enfoque diferencial, de que el médico sepa que si está tratando o no está tratando con un niño con discapacidad cognitiva, que el niño también puede participar de esa consulta médica, que de pronto tiene que haber en el tema de acceso a consulta especializada, a consulta por medicina general, a todo, que deben participar de todos los programas de promoción y prevención, por ejemplo. Para el 2015, la Secretaría de Salud Municipal de Cali ya empezó a hacerle auditorías a las EPS para que le den cumplimiento a las nuevas leyes. Es un proceso que apenas está empezando, pero que a la larga va a mejorar la atención en salud para las personas con discapacidad. El tema es de oportunidades, de calidad, es de que el profesional identifique que yo soy un niño o niña con discapacidad, de que el cuidador hace parte también del bienestar de ese niño y de que las acciones los involucren. A veces lo que sucede es que le generan todas las orientaciones al cuidador y anulan completamente al niño, a la niña, al adolescente, porque es sordo, porque tiene una limitación visual, y la idea es que hay que favorecer la independencia de las personas con discapacidad. Ya regresamos. Y continuamos en Crónica con K de Quique, con abandono infantil, el derecho a una familia. Los niños abandonados con las discapacidades más complejas
cuentan con algunos hogares del ICBF que se han adecuado para poder cubrir sus necesidades. En este sentido, aparece Salud Mental del Valle, una institución creada en el 2009 inicialmente para atender población adulta psiquiátrica y farmacodependiente, pero que después vio la necesidad de atender a menores con compromisos complejos como parálisis cerebral, retrasos mentales o trastornos psiquiátricos. Acá encontramos que la mayoría de nuestros niños llegan por condición de abandono, principalmente en el medio hospitalario. Las familias dejan de visitarlos, dejan de asistir de manera continua y es cuando interviene trabajo social y bienestar familiar y deciden retirarlos de este medio familiar y nos los remiten a nosotros. La mayoría de nuestros niños están declarados en adoptabilidad. Únicamente tenemos con familia a 7 niños, donde en algunos casos su red de apoyo familiar es muy buena y es viable en un futuro un reintegro familiar, como también tenemos familias que desafortunadamente, ya sea por la parte económica o cultural, se han desvinculado del proceso. Por lo tanto, estos niños quedan bajo la protección de bienestar familiar. Tristemente, en nuestro país no tenemos la cultura de adoptar a niños que tienen alguna enfermedad o que tienen un mal pronóstico, por decirlo así, neurológico o de generar alguna independencia en el futuro y quedan de por vida dentro del programa. El pronóstico de vida de estas personas es escaso, debido a su situación de discapacidad y a los problemas de deglución y de respiración que pueden derivar en situaciones más graves. Por ello, en esta institución se cuenta con especialistas en medicina, enfermería, fisioterapia, trabajo social, psicología y nutrición que articulados hacen esfuerzos loables para mejorar la situación de vida de estos pacientes. Uno de los casos que más nos ha llegado de pronto al corazón acá a nosotros ha sido el caso de una pequeña que tiene una enfermedad hepática en la que requiere un trasplante de hígado y la principal donante es la mamá, pero la mamá se rehúsa a realizarlo por consejo del padre y del esposo, dado que tiene también otros hijos y pues expone que ella se pone en riesgo a realizarse la cirugía y prefiere negarse a hacérsela. Sus visitas a la clínica se fueron haciendo cada vez más espaciosas y desafortunadamente no volvió. En ese momento pues contactan a Bienestar Familiar y nos la remiten a nosotros. La niña actualmente tiene pues un pronóstico de vida corto, pero ha tenido una muy buena evolución con toda la parte clínica que se le ha realizado y pues con la parte afectuosa de amor que nosotros también tenemos para con ellos. Tenemos el caso de un niño, pues ya es un adulto de 21 años, que hace poco llegó a la fundación y que desafortunadamente la familia lo dejó en compañía de un vecino, pero nunca volvió. El supuesto vecino fue el que lo reportó a Bienestar Familiar. El niño estaba indocumentado, era un niño NN porque no se sabía absolutamente nada de él, no se sabía tampoco cuáles eran sus diagnósticos clínicos para uno poder dar un manejo, situación pues que es complicada, porque para uno poder dar un buen tratamiento pues uno tiene que saber a qué se afronta y cuando nos llegan este tipo de niños que no sabemos qué tienen, pues toca a todo el equipo estar 100% pendientes de él para brindarle la mejor atención y evitar alguna complicación. A través de la investigación que se realizó con la Defensoría de Familia, nos dimos cuenta que el que había reportado el caso y que decía que era un vecino realmente era la familia, Es algo que es muy impactante porque supone que la familia es quien te debe dar siempre el apoyo y decidieron entregarlo, no entregarlo ni siquiera voluntariamente, sino crear esta red de mentiras, por decirlo así, para poder vincularlo a Bienestar Familiar. Estas difíciles historias también se repiten en personas con discapacidad mental psicosocial y por ello también existe un lugar especial para estos niños que llegan con trastornos de conducta, agresividad o hipersexualidad. Se trata de patologías que los padres de estos niños o adolescentes en muchas ocasiones no saben cómo manejar. Hay niños que se les dispara, digamos, sus diagnósticos durante su desarrollo, entonces empiezan a chocar con el hermanito menor,
Entonces ya la madre se preocupa porque es que el hijo menor de la casa puede ser víctima de pronto de una agresión por parte del mayorcito que tiene una dificultad en el comportamiento. Es muy poco el padre o la madre que realmente asume una corresponsabilidad como lo debe tener. Son personas que en algún momento expresan de que son de escasos recursos económicos, que están en Cali, que se les dificulta de pronto movilizarse o trasladarse hasta acá, hasta la institución. Otros manifiestan que son por cuestiones de tipo laboral, que se les dificulta muchas veces sacar un permiso y venir a verlos. Lo que uno ve es una falta, digamos, de compromiso para este tipo de población, porque, digamos, ha habido tantas situaciones que los ha quejado, que en el momento en que encuentran el apoyo por parte de Bienestar Familiar, ellos piensan, ya no son mis hijos, son los hijos de Bienestar Familiar, son los hijos de la institución, pero yo ya no tengo responsabilidad con ellos. Algunos de estos niños o adolescentes llegan porque han sido maltratados por sus parientes más cercanos y terminan siendo olvidados por sus familias en este tipo de instituciones. Hay un niño que ha presentado una comorbilidad. Hablamos de que hay varias patologías asociadas, entre ellas una insuficiencia motora de origen cerebral, un MOC, que ha tenido trastornos del comportamiento, una hipoacusia, son varios diagnósticos que tiene. Y pese a eso, viene de un abuso de generación en generación. El abuelo abusaba del padre, el padre abusaba de su hijo. Sin embargo, al convivir con sus pares, el niño ya ha empezado, digamos, a acatar normas. Anteriormente no lo hacía, era muy difícil que lo acatara porque además de eso tiene una hiperprocesia, que una hiperactividad en el curso del pensamiento, entonces es muy difícil estar concentrado, pero ya el niño está más centrado, ya acata normas, ya reconoce figuras de autoridad y puede compartir con sus pares, está regulando sus relaciones interpersonales. La población infantil son un foco de abuso no solamente sexual, de maltrato físico, de maltrato psicológico, niños que son explotados desde una temprana edad para que empiecen a ejercer ciertos trabajos, los cuales no deberían realizar, y si no llevan el rubro de dinero que estaban, digamos, solicitando, ya no sirven. Entonces son niños que son abandonados. Realmente si no tuviéramos el apoyo directamente de las entidades del Estado, en este caso por parte del ICF, pues el panorama sería todavía más triste aún. Una persona que tenga conocimiento de una situación de estas puede acudir a cualquier policía, bien sea el policía del cuadrante, el comandante de la estación o directamente con la Policía de Infancia y Adolescencia, llamando al 123 o al 112 para que nosotros podamos actuar. Pensamos que el abandono de las madres respecto a los hijos desde una perspectiva psicológica son madres que no tienen presente e identificado un proyecto de vida, ¿sí? Son madres las cuales normalmente son consumidoras de sustancias psicoactivas. En el momento piensan en su presente, más no piensan en un futuro. El llamado de atención está más dirigido a que las madres tengan embarazos programados, embarazos responsables, que realmente el padre o el futuro padre de estos niños haga parte de este proceso de familia que se está formando y que esa madre de alguna forma pueda tener ese bebé en las mejores condiciones posibles. Probablemente el hecho de que no tengamos embarazos en adolescentes, que no tengamos embarazos en mujeres que no tengan un adecuado entorno social, en ese caso padres que los puedan acompañar, hace que tengamos un embarazo probablemente o en mejores o peores condiciones. Es una reflexión en el sentido que seamos mucho más responsables cuando decidamos tener hijos y traer hijos a este mundo. Es una de las peores conductas que puede un ser humano ejecutar, que ni siquiera los animales en estados salvajes le ejecutan, y el mensaje es que busquemos ayuda, que acudamos al ICBF y que estamos siempre dispuestos a apoyarnos, principalmente en casos con niños con discapacidad.
El anterior programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.